entregamos nuestro ser, Padre. Entregamos nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras dolencias en tus manos. Y que tu Espíritu Santo, Señor Dios, toque nuestras vidas y podamos seguir confiando plenamente que en tu Hijo amado Cristo Jesús tenemos la esperanza de vida eterna. Padre, en esta hermosa mañana toca nuestros corazones. Padre, úsame, Señor Dios, conforme a tu voluntad. Que tu palabra sea palabra de edificación, sea palabra del Espíritu Santo y no sea palabra de hombre. Y que podamos salir contentos, agradecidos, Señor Dios, de lo que tú traes para nuestras vidas en esta hermosa mañana. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Partimos de la pregunta, ¿los muertos saben alguna cosa? Fíjense que preparando el tema con esta pregunta, en muchas iglesias es un tema un poco controversial, porque la lectura que vamos a leer ahorita aparentemente se puede contradecir con lo que Dios habla a través de Jesucristo en el ejemplo de Lázaro y el rico. Pero algo que tenemos que llevar muy presente, hermanos, es que después de la muerte, este cuerpo, ¿qué pasa? Al ir al sepulcro se desintegra totalmente. La palabra es muy clara que dice que el cuerpo vuelve ¿a dónde? A la tierra de donde fue formado. Por lo tanto, todo lo que va a la tierra, todo se desintegra, incluyendo la mente, el cerebro, todos los órganos, y no queda completamente nada. Si al caso algunos cabellos que aguantan por muchos años. De ahí en fuera todo se desintegra completamente en el sepulcro. Esto nos lleva a esta pregunta, que ¿los muertos saben alguna cosa después de morir? ¿Qué piensan, hermanos? ¿No? Bueno, pues ahí es donde vamos a tratar esta parte. Luego nos vamos a ir metiendo un poco más al tema de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, de esa salvación y esa esperanza que tenemos. En el libro de Eclesiastés, más adelantito de la lectura que tenemos, y hay algo que debemos de tener muy en cuenta, hermanos. Como dice su palabra, todo tiene su tiempo y tenemos un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Ese es el destino de todo ser humano y hay que llevarlo muy presente. Nadie se salva de la muerte. Nadie se salva de que este cuerpo vuelva de donde fue formado. Así que aquellos que piensan que todavía van a ser eternos, bueno, aquí en la tierra absolutamente no, hermanos. En el capítulo 9, los versículos del 4 al 6 le daré lectura. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿en qué? En olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así a grandes rasgos podemos contestar esta pregunta. ¿Los muertos saben algo? La palabra de Dios dice, es muy clara, mientras hay vida, ¿hay qué? Hay esperanza. Pero esa esperanza a veces no la alcanzan todos, porque hay una fórmula muy maravillosa para poder tener esa esperanza, hermanos. Entonces, la palabra dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Eso nos da la pauta que la única oportunidad que hoy tiene el ser humano es mientras haya vida. ¿En dónde? En este mundo. Y en el 6 dice a lo último, y todo lo que se hace debajo del sol. O sea, todo lo que aquí vemos y todo lo que aquí hacemos y todo lo que se hace
es el momento, es la oportunidad de todo ser humano y todo creyente. Llegando al sepulcro, se borra ¿qué? Totalmente todo, hermanos. Y entonces el alma, ¿sí?, y el espíritu ya no tiene conocimiento de lo que pasa en dónde, aquí en la tierra. Ellos sí aplican el dicho que a veces mencionamos, que entre menos sepamos, mejor. Y la realidad es que ellos ya no tienen necesidad de saber más, porque la oportunidad de ellos o la oportunidad de muchos es aquí. El momento es aquí. Ya pasando al lugar de reposo, solamente vamos a escuchar como dice su alabanza cuando ya se pase lista. Escucharemos nuestros nombres y diremos presente a nuestro Dios y Salvador. Entonces, partiendo de esa parte, hermanos, tenemos que tener la plena seguridad de que cuando nosotros entramos en un momento de reposo, en ese proceso, nuestra alma descansa, esperando un llamamiento, esperando el momento que Dios tiene para cada uno de nosotros. No quiero entrar en el tema de Lázaro el rico, porque es un tema un poquito extenso, de mucha paciencia, y que tal vez muchos puedan entenderlo rápido, muchos no, entonces no entraré en esa parte. Pero sí queremos que en esta parte, hermanos, tengamos conciencia que al momento de que nosotros partimos, nuestro cuerpo y nuestra mente queda totalmente en un estado de descanso. Fíjense que analizando la parte y voy a poner algunos ejemplos, yo creo que muchos saben, algunos procesos que algunos animalitos llevan dentro de su transformación, y uno de ellos que me gustó y me gusta mucho es el tema de la metamorfosis que tiene el gusanito cuando se va a convertir, que la mariposa cuando se va a embellecer. Y fíjense bien, el proceso es que ese animalito en capulla se queda totalmente quietecito, y pasa un tiempecito, y ¿qué pasa? Aparentemente muere, ¿sí? Pero ¿qué pasa durante ese proceso que está reposando y descansando? Está transformando, se está transformando. Y cuando llega el momento donde tiene que salir, ¿qué sucede, hermanos? Ya no es solamente aquel gusanito, sino es que una hermosa mariposa transformada, hermosa. Entonces, cuando el hombre muere, queda en un estado de reposo. Pero tenemos una promesa muy maravillosa, que cuando Cristo venga, ¿qué pasará? Tendremos un nuevo cuerpo celestial, transformado. Tendremos en su momento un nuevo nombre. Se nos dará un nuevo nombre. Se nos dará un cuerpo totalmente espiritual. No es lo que tenemos hoy. Si tal vez el que se fue al sepulcro se fue sin un dedo, sin una pierna, sin una mano, allá todo será perfecto. Entonces, ese proceso que nos lleva a ese ejemplo de aquel gusanito, aquella mariposa, en su transformación de embellecerse, entonces nos da también el ejemplo que cuando nosotros seamos transformados, seremos hermosos para la presencia de nuestro Dios. Amén. Hay algo que voy a utilizar, un juego de palabras, espero que no les enrede mucho, pero es algo muy importante en nuestras vidas. Si nosotros nacemos una vez, moriremos 2 veces, pero si nacemos 2 veces,
moriremos una sola vez. Un poco enredado, pero muy cierto, hermanos. Si nosotros nacemos una sola vez, estamos destinados a morir 2 veces, hermanos. Si nacemos 2 veces, estamos bendecidos de solamente morir una sola vez. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen? Fíjense bien. Si nosotros, el creyente, el ser humano, tiene 2 nacimientos. Tiene el nacimiento que hoy tenemos, pero tenemos un nacimiento espiritual. Entonces, nosotros nacemos 2 veces y estamos destinados a morir una sola vez, que es este cuerpo, y no vamos a morir 2 veces. Porque no solamente vamos a morir en este cuerpo, sino tampoco no vamos a morir cuando seamos juzgados. Pero cuando nacemos una sola vez en la trayectoria, estando vivos bajo el sol, estamos destinados ¿a qué? A morir 2 veces, hermanos. Porque morimos carnalmente esta carne, pero también nuestro espíritu, ¿qué va a pasar con él? Va a morir. Y allá nos vamos a dar cuenta, allá vamos a entregar cuenta cuando estamos delante de la presencia de Dios. Y entonces vamos a poder entender que era mejor nacer 2 veces. ¿Qué le pregunta aquel hombre a Jesús? ¿Cómo puedo ser salvo? Y la respuesta es: todo aquel que no naciere, ¿qué? De nuevo. Entonces estamos en el deber de todos aquellos que hemos escuchado la palabra de salvación, tenemos el deseo de nacer 2 veces, una natural y la otra espiritual. Porque este cuerpo al final ya tiene su paga, este cuerpo al final ya va de donde fue tomado, pero nuestra alma, nuestro espíritu es la que tenemos que cuidar y atesorar. Su palabra dice que no te preocupes por aquel que puede destruir, ¿qué? El cuerpo. Más bien preocúpate por aquel que puede destruir, ¿quién? El alma. Y esa es la muerte que no debemos de llevar hasta el final, hermanos. A que esa muerte no nos lleve a una destrucción o a un juicio en donde vamos a sufrir y vamos a padecer, hermanos. La condición del ser humano nos lleva, hermanos, a que tenemos un destino. Nacemos, morimos, pero teníamos un gran enemigo que se llama muerte. El ejemplo tan claro y maravilloso es que Dios, en su infinita misericordia, dice que por un hombre entró ¿qué? Por un hombre entró la muerte, pero por otro hombre, a través de la muerte, llegó ¿qué? La salvación. ¿Cuántos hemos escuchado el antídoto de la serpiente, de la picada de la serpiente? Normalmente se dice que el mismo veneno es procesado y eso sirve como antídoto a la mordida de la misma serpiente venenosa. ¿Sí? Entonces, con el mismo veneno se contrarresta ¿qué? El mismo veneno, científicamente. Y fíjense, por un lado entró la muerte, pero con la misma muerte, ¿qué pasó? Se contrarrestó el pecado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, la abundancia de Dios y la misericordia de Dios para con nosotros a través de Jesucristo fue suficiente para darnos el antídoto perfecto para que esta esclavitud del pecado y de la muerte fuera desechada de nuestras vidas. Por lo tanto, aquel enemigo tan invencible del ser humano quedó ¿qué? Totalmente derrotado. La muerte quedó ¿qué? Derrotada.
Ciertamente la muerte tiene todavía poder, si se puede decir, pero solamente sobre la parte de la carne, pero ya no tiene poder sobre la parte espiritual, sobre el alma que se venía perdiendo y que ninguno tenía la capacidad de poder ser salvo por su propia cuenta. Por lo tanto, sí tiene poder, pero limitado para cumplir la función que se da, que el hombre tiene que morir, pero hasta ahí llega a su límite. Por lo tanto, todo aquel que muere en Cristo es victorioso y vencedor para la vida eterna. Entonces, la muerte quedó minimizada y no afecta nuestra vida en Cristo Jesús. Pero hay una sola clave para que podamos tener esa promesa. Ya tenemos la victoria. Ya esa esclavitud, esa condena ya quedó. Solamente que aquel ser humano tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer, hermanos? Abrir su corazón, conocer a Jesucristo, arrepentirse y aceptarlo con todo el corazón. Es la única condición que todo ser humano, es lo único que Dios pide del ser humano. Conocer y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente ¿qué? Salvador. Entonces, cuando todos los que estamos aquí, todos los que hemos creído en la gracia salvadora de Cristo Jesús, cuando escuchamos hablar de la muerte, ya vamos a ver entonces la muerte desde otro punto. Ya no va a ser, escuchar de la muerte ya no va a ser con temor. Escuchar de la muerte ya no va a ser con miedo. Porque muchos todavía en el mundo siguen esclavizados en el temor de la muerte. Y posiblemente se hagan una pregunta: ¿qué pasa entonces cuando morimos? ¿Qué pasa entonces? ¿A dónde vamos después que moramos? Muchos en el mundo se siguen haciendo esa pregunta. Pero nosotros tenemos la plena confianza que vamos a entrar en un estado de ¿qué? De reposo. Y hay algo que se me pasó también comentarles. Fíjense que dentro de la sociedad y el mundo entero, muchas doctrinas, muchos hombres que se dedican a la idolatría, a la brujería, llevan muy presente que bueno, todavía hay manera de comunicarse con los muertos. Pero la palabra es muy clara, en donde todo conocimiento y toda memoria queda ¿qué? En el olvido. Entonces, cuando aquellos que van y consultan dicen: hoy quiero hablar con mi papá, ¿qué va a pasar? Los muertos no saben ¿qué? Nada. Ya no sabe lo que pasa, lo que está debajo del sol. Ellos ya están totalmente en el pleno descanso, en el olvido, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, la muerte dejó de tener la última palabra, y esa era una condición que había en el ser humano, que la muerte tenía decisión sobre cada uno de nosotros. Nuestro Salvador, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la muerte ya no es el enemigo invencible para el ser humano. Sigue siendo el enemigo, pero ya no nos vence, hermanos. Nuestro Salvador conquistó la muerte, pero también conquistó, le arrebató aquella llave que tenía de condenación para todo aquel que no creía en Dios. La muerte física se supera, pero la espiritual quedó totalmente ¿qué? Saldada. Por eso ahora nuestra plena confianza es Cristo, ya que no vamos a perecer si morimos en Cristo Jesús. La salvación a través de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a pensar de la muerte de una forma muy distinta, hermanos. Pero hay algo muy importante, hermanos.
Les decía hace un momento, todo aquel que no ha nacido de nuevo va a seguir con ese temor. Yo creo que en muchas ocasiones se ha hecho esta pregunta: ¿qué pasa si hoy muero hoy? ¿Dónde estaré al rato o mañana? Cuando nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, ya no existe duda en nuestros corazones, hermanos. No debe de existir duda en nuestros corazones. Aunque digan, pero es que mi carne es débil y luego me traiciona. No, hermanos. Porque la seguridad nos las da ¿quién? El Espíritu Santo en Cristo Jesús. Nuestra convicción es firme. El soldado no se doblega, hermano. Difícilmente un soldado de Dios se doblega, y difícilmente un fiel creyente que ha nacido nuevamente en Cristo Jesús va a tener la duda de su salvación. Y muchos pueden entrar en ese conflicto: ¿seré salvo o no seré salvo? Si muero hoy, ¿será que me salvo? Y entonces, ¿dónde queda la confianza y la fe que he puesto en Cristo Jesús? Amén. Aquellos que no creen en Jesús, bueno, se les pasa. No han conocido a Jesús, no han conocido la verdad, no han conocido quién es nuestro Salvador. Pero nosotros entonces, ¿en qué tenemos que trabajar, hermanos? En la confianza en Cristo Jesús. Que dejemos de pensar qué va a pasar el día que yo muera como cristiano. Si voy a tener conocimiento, si voy a pensar. No. A veces hemos escuchado que hasta para ganar hay que perder. ¿Y cuántos estamos esperando la ganancia de la muerte, hermanos? Porque vemos la muerte como algo donde ya se terminó absolutamente todo. Bueno, terrenalmente sí ya se terminó. Pero dice el apóstol Pablo, para mí vivir es en Cristo y morir, ¿qué es? Morir es una ganancia. Hay un versículo que también menciona, porque grande es la ganancia de la piedad acompañada del contentamiento. Entonces, Pablo veía la muerte como algo ganancioso. Él no lo veía como una pérdida. Dice, bueno, el apóstol Pablo decía, he sufrido, sufro persecución, hambre y muchas cosas. Pero él veía la parte de la muerte como una ganancia, como una victoria, porque llegó o está a punto de llegar y pasar esa meta por la cual fue llamado para servirle a nuestro Dios. Entonces, si nosotros vemos la muerte como la pérdida de todos nuestros proyectos, de todo lo que queremos aquí en la tierra, hermanos, estamos afanados con lo que aquí tenemos. Y no estamos viendo la ganancia que Dios nos tiene preparado delante de su presencia. Entonces, la pregunta es, ¿estamos ya preparados para aquel momento? ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Amén? Escucho muy pocos amenes. Es un tema sensible, muy difícil, hermanos. Nadie le gusta llegar a ese punto. Pero la verdad, hermanos, veamos como este apóstol. Vivir es en Cristo y morir es ganancia. Y esa es la mayor riqueza que Dios nos está ofreciendo. Porque morir es la transición solamente que nos va a dar el pase. ¿Para dónde? Para la vida eterna. Solamente es un paso, es un trance, es un momento en donde vamos a estar reposando, escuchando y esperar escuchar
el nombre de cada uno de nosotros. Entonces, la esperanza que tenemos en Dios, en Cristo Jesús, es confiar plenamente en Él. ¿Cuál es la plena confianza, hermanos? Que el ejemplo tan claro es que Cristo murió, pero resucitó de entre los muertos y tuvo el poder para vencer a la muerte. Entonces, si en Cristo Jesús nos tomamos y es nuestra confianza, entonces, ¿cuál es el temor de morir? Si sé que en su debido tiempo voy a resucitar para con Él. ¿Cuál es la decisión más importante que hemos tomado en la existencia terrenal, hermanos? ¿Cuál es la decisión más importante que hemos tomado en nuestras vidas? Aceptar a Cristo. Tal vez muchos todavía estén pensando, no, pues aceptar una oferta de trabajo muy importante que me va a llevar a recorrer todo el mundo. Ese tal vez sea para muchos. En el mundo quizá la parte profesional, la parte de las riquezas. Pero para el creyente y para todo aquel que ha nacido de nuevo, la decisión más importante fue haber conocido a Jesucristo y aceptarlo con todo el corazón. Porque nuestra nacionalidad no está ¿en dónde? No está aquí en la tierra. Dice que nuestra nacionalidad está en el reino de los cielos. De allá somos, no pertenecemos aquí. Aquí solamente es parte de la preparación, estamos de paso. Pero la verdadera nacionalidad y el verdadero hogar que nos está esperando es en el reino de los cielos, hermanos. Para el cristiano morir es ganar. Para el cristiano que ha nacido de nuevo es el comienzo de que nos esperan las mansiones celestiales. Cuando Jesús muere, dice, es necesario que yo vaya para ¿dónde? Que vaya con el Padre a preparar moradas celestiales. Era necesario para que Jesucristo fuera a preparar aquellos lugares que tiene preparado para cada uno de nosotros, que son totalmente suficientes para poder habitar. Entonces, esa es la esperanza que debemos de tener en nuestras vidas. No vivir con miedo, no vivir con temor. Recordemos que ya Dios, a través de Cristo Jesús, venció a la muerte y que Él tiene las llaves y que nadie se las va a arrebatar. Pero tenemos que afianzar nuestra fe y nuestra seguridad de que en Cristo Jesús tenemos la victoria. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Amén. ¿Estamos completamente y seguros de esta salvación que Dios nos ofrece, hermanos? Entonces podremos decir que la muerte no es ¿qué? El final. La muerte no es el fin para el creyente, hermanos. Hay algo, y con esto quiero ya ir cerrando. El apóstol Pablo decía, quizá no en un tono burlón, pero sí un tono de victoria. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria en el sepulcro? La pregunta es, ¿dónde está? Le preguntaba, ¿dónde está? ¿Te creías fuerte? ¿Te creías el enemigo invencible? ¿Te creías aquel que no iba a ser derrotado? Hoy te pregunto, ¿dónde quedó tu aguijón? ¿Dónde quedó muerte tu sepulcro? Quizá no lo retaba, pero sí le afirmaba que fue derrotado por Cristo Jesús. Y es la pregunta que vamos a hacerle a la muerte. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda ese temor de la muerte si ya fue vencido en Cristo Jesús? Por lo tanto, hoy en mi corazón y en mi vida debe de haber la plena confianza y la seguridad de que voy a resucitar el día en que Cristo Jesús me llame a rendir cuentas. Por eso les preguntaba al inicio, ¿cuántos se acostaron
con la esperanza de que hoy iban a abrir sus ojos. ¿Qué les daba la confianza? Dios, Jesucristo. Aunque todavía la muerte tiene poder, solamente tiene poder para aquellos que no han aceptado a Jesucristo. La muerte no tiene la última palabra, hermanos, y debemos de llevar muy presente esa parte. La muerte no tiene poder sobre nosotros, y sobre todo por aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús. La muerte no tiene decisión sobre nosotros, ella no decide sobre nosotros. Más bien nosotros tenemos un tiempo, como dice en la lectura de Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Más bien tenemos un tiempo destinados para vivir aquí en la tierra, pero no depende de la muerte y no depende del diablo, depende de cuando Dios nos llame a descansar, hermanos. De eso depende. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Cuidar nuestra vida espiritual, cuidar nuestra alma, estar en comunión con Dios, para que cuando Dios nos llame a su presencia, estemos, ¿qué cosa, hermanos? Preparados. Todos los días tenemos que agradecer a Dios y levantarnos y decir, hoy tengo que preparar, vivir en preparación constante contigo, Dios. Vivir en comunión contigo, para que el día que tú me llames, donde tú me llames, tenga la confianza de que me voy contigo. Tengo la confianza de que tú eres mi Salvador. La muerte no es el final, hermanos. La tumba no es el fin de todo, como muchos lo creen. Más bien, el que tiene la última palabra es Cristo Jesús. El que tiene la última palabra es Dios en nuestras vidas. Así que quitemos de nuestros corazones aquellos temores y angustias. Y en esa misma lectura que acabamos de tener, hacía mención, después del versículo 7, decía, disfruten de esta vida, disfruten, pero no como la vida del mundo, sino disfruten una verdadera vida como Cristo demanda en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, la invitación es recordar que ciertamente vamos a morir, ciertamente vamos a reposar y que nos olvidaremos por un tiempo absolutamente de todo, de todas las penas, pero que vamos a entrar en esa etapa de reposo para que así como aquel bello animalito podamos florecer y podamos recibir entonces el cuerpo celestial que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La muerte no es el final, hermanos. El sepulcro no es el final de nuestras vidas, es el comienzo de la vida eterna. Dios les bendiga, hermanos.